Hola, están mirando Te Quiero Mosh y hoy tenemos un invitado especial. ¿Te puedes introducir, por favor? Ok, yo soy Donato Soto, no sé, mi nombre es Benjamín, como mi nombre real, como de mi cédula de identidad, pero todo el mundo me conoce por Donato Soto y hago música y soy de Chile. Yeah, wait, ¿cómo terminaste con el nombre Donato Soto? Estaba buscando como un nombre genérico, como de cantante, como que pasaba mucho en Chile, como no sé, en los años 70 o cosas así, como que sonaban como muchos artistas como italianos, europeos, que, no sé, hacían como sus versiones en español de discos. Y como que, no sé, siempre se hicieron como más famosos en Latinoamérica. No sé si cachas como eso. Como, Ajá, ajá, no, como sí. es como una cultura de eso, no sé, como, no sé, Nicola Di Bari, cosas así. Eh, esta chica que canta, ¿cómo que se llama? La de... Ah, bueno, no sé, pero hay como, no sé, fue como ya, ok, sí, es como un nombre de cantante, ¿cachai? Pero no sé, Soto también, porque es como, no sé, el apellido más común en Chile. Oh, ok, ok, yo pensé que era tu nombre real. I feel so dumb right now. Pero yo encontré primeramente tu canción Pantano Emocional y yo como que, yes, like, uno nunca aprende, like, pero también como en los meses principios del año, alguien como quebró en mi carro y se robó todo mi como equipaje de hacer entrevistas. Y ¿Ya? pasé un momento muy, like, obviamente, like, muy feo, pero mi hermano fue el único como a las 3 de la mañana que, oh, vente a mi casa, acá duermes, yo te arreglo tu ventana. Y por un momento, like, o por unas semanas se enojó mucho como, ¿quieres seguir haciendo eso? Like, estás loca, you know? Y yo como muy enojado con él, like, no, it was really, like, difícil, unos meses muy difíciles, pero yo encontré tu canción, Hermanito Mío, y yo creo que como esa canción en ese momento, like, me encontró en el momento perfecto y como entendí más como el perspectivo de mi hermano, que en ese momento estaba muy enojada con él, pero luego esta canción como que, ok, ahora lo entiendo, like, no sé, pero like, ya sé que tienes un proyecto nuevo, pero podemos hablar poquito como de esa canción, porque es como que la que como, wow, tengo que escuchar más de este artista. Bueno, esa es una canción que, bueno, le hice a mi hermano, como, por ejemplo, yo con mi hermano somos de provincia acá en Chile, po. No somos de la capital, vinimos a estudiar y nos vinimos los dos solos y siempre hemos tenido como una relación muy estrecha y no sé, él, aunque fuera mi hermano mayor, como que nosotros teníamos esta relación de que yo terminaba siendo el hermano mayor, porque él, no sé, está medio loco siempre, pero como que la canción habla sobre eso, como de que tienes como un hermano que es un cacho, pero como que lo quieres mucho, que es como lo lindo que es. Sí, Es ok. también esa música. Oh, sí, ok. Luego hablamos de eso. Pero ¿me puedes hablar poquito de tu nuevo proyecto En Contra de la Nostalgia? Que como acaba de salir, fue como medio like surprise drop, me pareció a mí, porque encontré tu música y como ese proyecto, el último que era Sapito de Oro. Puro, y yo como que, oh, cool, like, pero ya salió varios años y luego de repente como sacas este nuevo P, ¿no? Sí, o sea, es que hay un lapso de 5 años entre esos dos lanzamientos, y es como que en verdad me agarró como un sello nuevo, como que también esto, como que, no sé si es Spotify o cosa, pero ponte tú, yo dejé de tocar hace, no sé, 5 años. Pero como, no sé, los algoritmos, ¿cachai? Como de Internet y su funcionamiento, ¿cachai? Como que le dieron como más popularidad, ¿cachai? Como a mi música, como hace muy poco tiempo. Y como que eso igual me dio como ganas para sacar nueva, porque estuve como ocupado, no sé, siendo una persona, ¿cachai? Preocupándome de otras cosas de mi vida, como aparte de la música. Pero como que ahora sentí el empujoncito y tenía como varias cosas como guardadas que no había terminado en todos estos años, porque igual había intentado mucho hacer música, pero siempre, no sé, tenéis como un obstáculo mental, ¿cachai? Como ahí no lo haces, ¿cachai? Pero como que ahora, no sé, agarré vuelo y salió, Sí. simplemente.
Ok, y mencionas que hay como otras canciones que no sacaste. ¿Por qué sacaste En contra de la nostalgia? ¿Qué fue como la inspiración de que este es el que voy, con el que voy a regresar? No sabría muy bien qué decirte, pero ponte tú como que, no sé, empecé a tener más distancia, ¿cachai? Con la música que hice, como que en un momento, no sé, simplemente lo hice y me gustó y estaba bien, pero ponte tú, no sé, yo estudié artes visuales, entonces ahí uno está como ahí, como pensando cosas estéticas, teniendo procesos hermenéuticos, fenomenologando, ¿cachai? Y como que le di como otra vuelta, como a la música que hacía, y dije como, oye, esto igual es como delirante, como la música que hago es como rara, ¿cachai? Como que... Entonces como intenté como agarrar, no sé, todas esas cosas más raras y como explotarlas, ¿cachai? Como hacer música en esa clave, ¿cachai? Como... Tengo unas canciones medias country, no sé, la primera, no sé. Sí, me encantaron todas las canciones del EP y como ibas haciendo como teasers y el video, te voy a dar como mi interpretación, que es como que tú vas caminando, ¿no? Por un como campo y como a mí me pareció como cuando andas como en la nostalgia, ¿no? Andas como pensando en lo pasado y de repente como esta sombra, quizás sea la muerte, está como, ¿qué haces aquí? Y te va como persiguiendo y por ahí te caes mientras estás como corriendo, como evitándolo y te lastimas, ¿no? Cuando te quedas como mucho rato en el pasado. Pero I don't know if it's just me, pero ¿qué fue la inspiración sobre los teasers? Hay muchos como aspectos visuales y mencionas que eres como artista visual también. Sí, mira, o sea, la primera referencia, porque en verdad son como puras referencias todo el rato, no sé si tú conoces al Chupacabras, ya como... No personalmente, Ya pero no lo has visto, no te has enfrentado con él. No, por ejemplo, yo cuando era chiquitito y veía tele, veía mucha tele, hubo un momento como, no sé si en Chile, en el mundo, donde el chupacabras era un problema real. Y como que estaba en la tele, ¿cachai? Tú lo veías, yo era así muy chiquitito y me daba mucho miedo, me daba de verdad mucho miedo el chupacabras que nadie había visto. Y como que es un juego con eso. De hecho, también, por ejemplo, el video también es una referencia a que, no sé, esos mismos programas que en la noche hablaban del chupacabras, de repente siempre salía como un viejo así del campo que decía, yo vi el chupacabras, ¿cachai? Y así fue, y como que, y era como, no, probablemente ese viejo estaba ebrio y lo atacaron como unos perros, y él ajá. como sintiendo, no sé, a su esposa le decía, no, me atacó el chupacabras. Y entonces como un chiste con eso, como, pero también como eso que hablas al principio, de que puedes como abordarlo, ¿cachai? Como que, no sé, pues la nostalgia también es como un, no sé, yo siento que es como, no sé, creativamente, es como algo que te persigue, que te agarra y te, como que te muerde las patas, ¿cachai? Como, no sé, yo de repente he tenido como conversaciones sobre que no sé, de repente el buen gusto o la nostalgia no necesariamente son como catalizadores creativos, ¿cachai? Son como, para mí, no sé, hubo momentos muy odiosos en mi mente que era algo como medio facilón, ¿cachai? Como a partir de la nostalgia, como, no sé, como en este momento del capitalismo internacional integrado, como que eh, todas las cosas como que vuelven, ¿cachai? Como hacia atrás, ¿cachai? Como que ya no hay muchas cosas nuevas, ¿cachai? Como onda era como un rollo con eso, y no sé, yo lo veía de repente, como hace un par de meses, años, como que, no sé, mis amigos que pintaban como cuadros, como acá en Chile, estaban todos como volviendo como a estéticas, ¿cachai? Como de PlayStation 1 como cosas así, y eso se repite, ¿cachai? No solo en la pintura, ¿cachai? Como también en la música, como... Y es como un rollo con eso, como... No, sí, lo entiendo perfecto, porque luego está como hasta los como videos ahora están como los jóvenes vistiéndose como de los 2010 y ni fue como tanto, así como una década. Pero también yo creo que también cuando escucho música lo tomo como, o lo aplico muy personal y también me pareció un poco como que a veces se queda uno como en situaciones o lugares o relaciones nomás para como honrar como el pasado, ¿no? Y a veces hay como que no sé, I don't know, como empezar de nuevo. Y I don't know, eso es como yo lo interpreté, pero me encantó.
oír el proceso detrás de eso, pero hay muchos aspectos visuales al proyecto, pero yo soy como que quiero buscar más y no encuentro ningún como video musical. ¿Va a salir algunos videos musicales para el proyecto o nomás los canvases o los videos de Instagram? O sea, en verdad ahora no tengo nada planeado, pero no sé, igual por ejemplo, todos los otros como videoclips que tengo antes fue como cosas que otra persona hizo, que me dijeron como, oye, puedo hacer esto, y lo hacían, ¿cachai? O sea, igual no es que ahora esté esperando como que alguien me diga como, oye, tengo un videoclip listo, ¿lo quieres? ¿Cachai? Pero no sé, es que igual estoy como otras cosas, volví a estudiar de nuevo, cosas así. Entonces por ahora no tengo planeado eso, aunque sí, no sé, por ejemplo, el baterista de la banda y el que hizo el teaser, por ejemplo, no sé, pues él es audiovisual, pues estudió como esas cosas de cine y el, no sé, el tecladista hizo el render 3D, ¿cachai? Y los chicos trabajan haciendo esas cosas, entonces eventualmente, yo te digo ahora que no hay nada en mente, pero yo creo que eventualmente, no sé, una wea sí o sí va a salir, como... ¿Y cómo te sientes ahora que ya salió el proyecto y quizás como la gente se ha gravitado, así se dice, like, ha como escuchado más a una canción que a otras? ¿Qué es lo que te Ah, ha sorprendido? sí. No, pero tú, la más escuchada es una que se llama Música Sexo, porque dice sexo. Es muy tonto, pero es evidente. Igual lo sabía, ¿cachai? Como que claramente dice sexo, ¿cachai? Como, la Y me gente escucha encanta. más eso. Yo creo que es por el título, más que por cómo suena. No, a mí me encantó porque es como, I don't know, media triste y me encantó que cuando tú pusiste las preguntas en Instagram y alguien dijo esa canción y tú, es como media incel. Y yo como Sí, o que, sea, era un chiste, o sea, es como, ah, en verdad, o sea, igual es como incel, ¿cachai? Como en el sentido de, no sé si, por ejemplo, no sé, hubo un tiempo como que no sé, empezó, ¿cachai? La palabra incel era como una cuestión muy mala, como que ser incel en Europa está catalogado como terrorista, cosas así. Pero, por ejemplo, no sé, si tú buscas como en Wikipedia, yo me acuerdo que busqué como todo ese asunto incel, ¿cachai? Como que, no sé, eran unos vlogs, ¿cachai? Como de chicos que estaban muy solos, que como hablaban de su soledad masculina, ¿cachai? Como... Después creo que la persona incluso que creó el blog, como que transicionó finalmente, ¿cachai? Ahora es una chica. oh, Pero claro, después todo esto se transforma, ¿cachai? En cosas horribles y de odio, pero no sé, yo en esa canción que estoy hablaba como de una soledad como muy masculina, ¿cachai? Como, como de, no sé, ¿cachai? Como que quiero ser una chica, ¿cachai? Un chico que quiere ser una chica como a tal punto de eso, no sé. Y también tiene que ver con un poco con esto que te estoy contando recién, ¿cachai? Pero no es como incel como una cuestión mala, es solo como una soledad particularmente masculina, ¿sí? Como una cuestión miserable. Que igual siento que, por ejemplo, esto que tú me hablabas, no sé, que te gustaba como pantano emocional, ¿cachai? Como que también va, no sé, me gustan como esos temas, ¿cachai? Como una cuestión media incómoda, ¿cachai? Como de... Pero que al final se vuelve muy lindo, ¿cachai? Cuando tú lo haces una canción, como es como una cuestión tierna, ¿cachai? sí, me pareció como medio Radiohead, Creep. Oh, ¿es it Creep? Sí, Ya, po, sí, esa canción, ¿cachai? Como que ya. parece como... A la gente le da cringe esa canción, ¿cachai? Pero tiene que ver con eso, po. Como- Ajá. Ok, y hablando de tus proyectos anteriores, porque eso es lo que no me gusta, que como cuando yo encuentro un artista y saca nuevos proyectos y yo como que no, quiero todavía hablar del, del proyecto anterior, ¿no? Pero sí, me encanta Sapito de Oro Puro. ¿Me puedes hablar poquito de ese proyecto y en qué estética estabas como cuando hiciste ese disco? Ya, ese yo lo saqué, como, no sé, al primer EP le fue muy bien. O sea, mira, es que es una historia muy larga, como te voy a dar como el biopic de la cuestión. Como que yo en un momento, yo había estudiado música, como un año. Y yo abandoné la carrera y dije, no quiero volver a hacer música nunca más. Y no sé, en paralelo, mientras mi hermano hacía música, como que lo agarró como un sello de unos chicos acá en Santiago, y yo me hice amigo de ellos, y me metí al sello, ¿cachai? Como que después me volví CEO del sello, como entre comillas.
Y dije como, ah, ya, ok, estoy en un sello, como que voy a sacar un disco, como que me lo van a publicar. O sea, me publicaron en verdad, más que nada el sello en verdad solamente era un canal en YouTube que le iba bien, ¿cachai? Como que era entonces dije, ah, voy a aprovechar como de, no sé, pues tener esta mínima difusión. Ajá. Y saqué el primer EP, pues, como Carreta en el Infierno, y como que le fue muy bien, así, y fue una cuestión como que yo hice al puro, ¿cachai? Como al puro peo que le dicen acá en Chile, como, y le fue muy bien, entonces pues como ya, ¿qué hacemos ahora? Tengo que hacer otro disco, ¿cachai? Y ahí empecé a hacer Sapito Oro Puro, que fue también cuando empecé a estudiar artes visuales, entonces es mucho más duro como como las referencias culturales, como que hay una canción sobre medio que llamo a votar, porque en ese tiempo había un plebiscito acá en Chile, no sé, cosas así. Y no sé, como ahora yo lo veo atrás, igual me parece como un disco como medio delirante, ¿cachai? En un buen sentido. Como, y por ejemplo, ahora me di cuenta que, no sé, el secreto como creativo, como que también intenté como aplicar más ahora, era como, estaba como pensando en voz alta nomás, ¿cachai? Como, bueno, pensemos en voz alta y cómo hacer canciones, porque cuando piensas que en lo adecuado o en lo inadecuado, como que se vuelve como medio torpe todo, ¿cachai? Como que yo conozco, no sé, mucha gente que hace como música maravillosa, que son muy buenos músicos, pero no sé, nunca quieren publicar lo que hacen, no son muy inseguros, ¿cachai? Como en ese sentido, yo siento que mientras yo hacía el sapito oro puro, no sé, mi lóbulo frontal no terminaba de desarrollarse, ¿cachai? Entonces, tú no puedes ver como los peligros y como que solo lo hace. Entonces, no sé, fue muy bonito, como que igual todavía lo escucho a veces no sé. No, Yeah. no sé qué mucho hablar, siento que era eso, no estaba pensando como en nada, ¿cachai? Como, Sí, a mí igual me encanta. Todavía lo escucho un montón y hay como una frase, ahora voy a hablar como unas frases de tus proyectos que yo como que ¿qué quiere decir esto? Pero hay una frase de ¿qué dices? Soy sobrino nieto de Martín Vargas. sí, Ah, ¿eso es real? sí, es real. Um, that's so crazy. ¿Me puedes platicar sobre eso? Ya, Martín Vargas, para los que no saben, de hecho acá tampoco lo saben, yo siempre lo digo en todos lados que soy sobrino de Martín Vargas y todos me dicen, ¿quién es Martín Vargas? Martín Vargas es un exboxeador chileno que disputó 4 veces el título mundial y las 4 veces lo perdió. Y él también, hay gente que dice que es un invento de la dictadura, ¿cachai? Como que lo hicieron ganar para que la gente estuviera contenta, cosas así. Yo no sé en verdad si será verdad o no, ¿cachai? Solo sé que mi tío abuelo era un gran boxeador. Y mi familia también, todos son boxeadores. Como mi abuelo es boxeador, no sé. Yo igual estuve un tiempo, intenté boxear. Como, pero le dijeron como a mis papás, o el tipo desapareció, yo no sé cómo. Hay una cuestión muy rara. ¿Tú cachas los locos, que es un marisco? No sé si allá tendrán otro nombre. Hay un marisco que se llama loco, que se llama loco porque al marisco le pegan para matarlo como mucho Ajá. y eran muy ilegales. Y mi entrenador de boxeo, él vendía locos, y eso era ilegal. Y como que él lo fue a buscar la policía de investigaciones y desapareció. Y yo no pude seguir mi sueño de boxeador, eso me contaron. Quizás simplemente era malo y me inventaron como esa mentira, ¿cachai? Mm. Pero no sé, igual, por ejemplo, a mí me interesa mucho el boxeo, como todavía lo veo, como siempre que puedo. Pero eso, supongo que tú buscaste después como quién era Martín Vargas, ¿o ¿no? Como, ya, pues, él, y no sé, o sea, yo él nunca lo conocí, ¿ya? Pero siempre hay fotos de él como que tiene mi familia, cosas así. Por ejemplo, mi abuelo se jacta de haberlo noqueado 2 veces, y las dos fuera del ring, porque son del sur de Chile y ya todos son alcohólicos. Okay. ¿Y, Porque- y alguna vez te has peleado con alguien y has pensado como en eso, como yo puedo? Sí, sí, no, por ejemplo, no sé si lo viste, pero sacamos unas poleras de como Oh, recién. sí, ya. Y mi cara está hecha trizas porque Eh, a mí me habían asaltado una vez y yo, o sea, muchas veces a mí, no sé cómo será allá, pero acá te asaltan mucho en la capital.
Y yo siempre me ponía a pelear como en los asaltos, po, como, para que no me asaltaran. Y no me asaltaban, po. Pero un día eran tres. Y yo alcancé como a poner los brazos así como para pelear. Y no alcancé a pegar ningún combo, ¿cachai? Como que me terminé en urgencia, como con la cara destrozada, cosas así. Entonces como que igual me gusta como ese lore de mi parte, como sentirme el último luchador del amor, ¿cachai? Como algo así. Como- Oh, oh, I'm sorry que esto te pasó. Sí, es muy feo. Pero hay otra frase también del nuevo EP oh my God, creo que lo apunté. Oh, róbale la plata a tu papá. No sé por qué a mi hermana y yo nos dio like mucho chiste, like mucha risa. Y es just so funny. ¿Qué quieres decir en esa canción con eso? Ya, mira, esa canción como que habla sobre los procesos creativos, como, como que hablo, no sé, de que le digo como a los poetas que se busquen un problema honesto, ¿cachai? Y es como un juego, en como qué tan honesto, ¿cachai? Es como un problema, porque realmente sería un problema real, ¿cachai? Como robarle la plata a tu papá, ¿cachai? Eso es muy grave, como que no sé. ¿Cachai? O sea, yo cuando chico alguna vez le robé algún billetito a mi papá, ¿cachai? Pero no sé. Robarte la plata de tu padre y comprarte un auto, ¿cachai? Es un problema bastante grave, ¿cachai? No sé, me imaginé esa situación, me pareció chistosa, como eso. Y como, no sé, en mi mente igual era como que yo me iba a juicio, ¿cachai? Y en el juicio yo fingía demencia, cosas así. Okay, Cosas que okay. uno se imagina, ¿cachai? Okay, ¿y cuáles son unos artistas que te inspiraron como de joven? Porque um, yo como cuando me preguntan como, oh, ¿cuáles artistas están escuchando? Sobre todo cuando trabajaba todavía en la estación de radio, y yo como que este artista de Chile y suena como muy 80s, heavy metal y como um, electronic y ellos escuchaban y sí, pero no podemos poner como un dedo como cuál artista específico, suena como un montón. ¿Cuáles son unos artistas que te han inspirado? Mira, o sea, como más abstracto, como antes de meterme en eso, como, no sé, alguna vez yo escuché un disco de MGMT y pensaba como, no sé, me explotó la mente pensar como que todas las canciones eran muy distintas entre sí. Y yo pensaba como, oh, wow, porque tú escuchas un disco como que, no sé, o los críticos musicales, ¿cachai? Siempre están hablando desde los géneros, ¿cachai? Entonces yo tenía siempre como un interés, ¿cachai? Como en que, claro, como que sea una cuestión como media que no se puede encontrar, ¿cachai? Aunque, no sé, igual ahora lo pienso y es como que siento igual mis discos son como, podríamos como hablar de New Wave, por ejemplo, como cosas así. Como yo cuando chiquitito era, no sé, me juntaba con los metaleros en mi colegio, ¿cachai? Tocaba guitarra, me gustaba el thrash metal, Pantera también. No sé, después tuve como una novia que le gustaba como el indie, ¿cachai? Y ahí como que también empecé como a hacer música, ¿cachai? Como de verdad. Entonces como que por ahí va la sensibilidad. Y no sé, igual como aplicando, no sé, todas las cosas como comunes, ¿cachai? Que uno escuchaba todos los días, como, no sé, cumbias, ¿cachai? Todo el tiempo, no sé. Igual, por ejemplo, cuando hice mi primer EP, lo que más estaba escuchando era como Juan Gabriel, como, o sea, aparte de, no sé, indie genérico, como que suena en todos lados, como que escuchaba, no sé, Juan Gabriel, como muchas cumbias, como cumbias argentinas, como que me fascinan. Eso, como, por ejemplo, mi papá siempre, a mi papá le gustaba como mucho, como, no sé cómo se pronuncia, como Erasure, no sé, Ajá. como que, y como New Order, Pet Shop Boys, como, no sé, a mi papá le Oh, gustaba como toda esa música como muy gay, me acuerdo, como que a mí me gustaba, ¿cachai? Después crecí y te das cuenta como, bueno, ¿por qué a mi papá le gusta como música tan gay, ¿cachai? ajá. Era muy chistoso eso, como... Y no, pero ¿cachai? Eso quedó como muy pregnado, ¿cachai? Como la música que me gusta hacer, ¿cachai? Como con estas percusiones absurdas, ¿cachai? Siempre. Igual, por ejemplo, ahora el último EP que estoy haciendo, no sé por qué me pegó tan fuerte como los discos lentos de Lana del Rey. Como que a mí nunca me gustó tanto Lana del Rey, pero después en pandemia como que, no sé, el Norman fucking Rockwell, Oh, yeah. eh, creo que es como los mejores discos que he escuchado en mi vida. Shout out a Lana Del Rey. Um,
¿Y cuáles son unos artistas chilenos que tú recomendarías? Mm, igual no sé, hoy por hoy tampoco estoy como escuchando como tanta música en general, Ujú, pero no sé, hace poco, no sé, ¿qué es lo más escuchado hoy en día? Que debería escuchar todo el mundo, como un disco de Candelabro. Sacó un disco hace poco, todo el mundo le encanta Candelabro, y es como que está cambiando también como el paradigma de qué es lo indie, y cosas así. Pero cosas como, no sé, de Chile desde siempre, como ahora salieron de nuevo como nuevas entrevistas de Jorge González, el cantante de Los Prisioneros, ujú. y no, él es un maldito genio, él es un maldito genio, como realmente, como que no ha sido tan valorado como acá en este país. ¿Qué otros artistas chilenos? No sé qué tanto, en verdad. ¿Tu hermano sigue haciendo música? Mi hermano, sí, o sea, mi hermano hace demasiadas cosas. Él también estudió artes, tiene como tres proyectos como musicales. Uno se llama Cocoliza 666, el otro es Bimbao, tiene como otro más que no sé cuál es el nombre, pero no sé, igual es música estúpidamente hermosa, como realmente, como no sé, Algo- estudiando arte nosotros hablamos de la experiencia sensible. Ok, ¿algún día habrá collab? Eh, Hay unas canciones perdidas que hicimos juntos, no sé, o sea, igual nosotros tenemos como una relación complicada con mi hermano en general, nos queremos mucho. Él vive en Osorno ahora, como en provincia, yo estoy en la capital, pero sí, eventualmente hemos tocado juntos, siempre como yo tocaba en su banda, cosas así. Yeah, Lo loco es que igual es música bastante, no es muy parecida, como que mi música es más irónica, pero la de él es música muy seria y preciosa y emocional, no sé. yeah. Y hablando de dónde vive tu hermano, yo no sabía lo que era un osornino, pero has Un oído- gentilicio. pero esa canción Osornino en Nueva York, ¿han venido a Nueva York o no? No, yo nunca he salido de Chile, nunca, como, de hecho ni siquiera como, yo he llegado como hasta la mitad de Chile. No sé, Ajá, Chile, si lo ves en el mapa, es un país muy largo, como que ajá. yo he viajado muy poco, como que en verdad lo de Osornino, Nueva York tiene que ver con, de repente, no sé, yo pienso como en las películas, ¿cachai? Como que alguien va a Nueva York y tiene desopilantes aventuras, ¿cachai? Como, no sé, pienso, había una película donde era como un rey, como de África, de un país ficticio, Ajá. que iba como a Nueva York o cosas así. Pero no, yo nunca he ido a Nueva York. Y en verdad esa película, esa canción es como sobre venir a la capital en general. Oh, Así ok. como es la capital de Chile, que es Santiago. Ajá. De hecho, pues en la letra hablo de Santiago. Pero no, yo nunca he ido a Nueva York. Okay. Ya, yo igual no viajo mucho, yo literal solo he ido como a México como dos, tres veces, y pero no he ido a ningún otro como estado. Um, pero ya, igual, yo como me digo yo misma que viajo como escuchando como música de otros países, ¿no? Y así como aprendiendo de otras culturas, pero ok, segunda. Siguiente pregunta. Los chilenos están pasando como un momento muy bonito, agradable por el Tiny Desk de 31 minutos. Sí. Y tengo que, obviamente, hablar sobre ese momento. ¿Qué opinas del Tiny Desk? ¿Lo has visto? Yo tengo como mixed feelings de Tiny Desk. No me gusta estar como, like, súper incómodo. Like, a mí, cuando ponen artistas en así espacios chiquitos, I'm like, "Ugh". Pero ese es lo único que he visto porque me encanta 31 minutos. Pero ¿qué piensas de la sesión? Yo la vi hace poco, no sé, mis amistades que vieron la sesión, estaban todos diciendo como, estoy llorando, si estaban todos llorando, se sacaban fotos así llorando, como viendo realmente lo emocionó mucho, ¿cachai? Porque ponte tú, yo nací el 99, 31 minutos dejó de emitirse como las primeras temporadas el 2004, 2006 por ahí. Entonces yo, por ejemplo, mi infancia temprana, como que yo alcancé a ver 31 minutos y es como una cuestión como que tengo inconsciente, ¿cachai? Como pegado acá en la nuca, ¿cachai? Como Ajá. el tipo de humor, porque también es un humor muy particular, ¿cachai?
después me acuerdo que lo volvieron a dar, como, volvían a remitir los episodios, ¿cachai? Como, no sé, había terminado el 2004 pero el 2012 lo seguían dando, después como el 2018 2020 no sé, volvieron de nuevo, como a hacer como, y éramos gente ya adulta, como, pero todos felices, ¿cachai? Como viendo 31 minutos, ¿cachai? Pero hacen bien también su trabajo que también le gusta como a las generaciones nuevas, a los niños, ¿cachai? Como que 31 minutos acá hace conciertos, ¿cachai? Y tú ves y están muchos niños, ¿cachai? Y como sobre todo muchos adultos, ¿cachai? Como gente de 30 años, 35, ¿cachai? Como que les fascina, ¿cachai? Les gusta genuinamente. Como a mí me emociona, como que, por ejemplo, no sé si tú lo viste, pero yo la mejor weá que he visto de 31 minutos es hacen como una obra de teatro de Quijote del Quijote. No sé si lo has visto, no sé. No Ya, es creo. como de las mejores weas que he visto en mi vida, así como. Y es el Quijote, ¿cachai? Como, y también tienen como todo este rollo como metaficcional, donde, no sé, pues el Quijote ya habla, ¿cachai? Como de un hombre que está viviendo un delirio, ¿cachai? Y, y también, no sé, son como unos títeres, ¿cachai? Que lo están haciendo, que están conscientes de que son títeres. Oh, Ah. ah, realmente, no sé, genial. De hecho, Yeah. lo quería ver un poquito ayer, como antes viendo las preguntas que me Ajá. acordé de lo bonito que es. Y también, Ah, igual, por ejemplo, musicalmente, también yo creo que eh, como esto de no ser música como tan en serio, ¿cachai? Como que me pegó duro, como recuerdo, no sé, es ser chico y en clases de música en el colegio teníamos que escoger una canción para cantar, como y nos ponían notas, cosas así. Y yo recuerdo haber escogido La Señora Interesante de 31 minutos. ajá. Eh, pero ponte tú igual, no sé, ahora como que tengo, ¿cachai? Como una visión como más, como crítica, ¿cachai? Como de lo importante que es como culturalmente 31 minutos, ¿cachai? Como, que también, no sé, pegó súper fuerte, ¿cachai? Como en México, como a los mexicanos y a los brasileños les fascina 31 minutos, ¿cachai? Sí, yo lo descubrí como un par de años, quizás 3 años, y es cuando como yo crecí con mi mamá, obviamente, pero like hablé o hablando inglés en la escuela y solo español en la casa, y nos fue hasta como después del colegio que yo como, oh, yo quiero como consumir más como media en de todo Latinoamérica, ¿no? Y es cuando encontré a 31 minutos y yo como que, oh my God, es muy, like, genial, like, los chistes, no sé, a mí me pareció muy interesante y me encantó. Um, ¿Cuál sería tu canción favorita de 31 minutos? Mi canción favorita, eh, que tengo varias, pero ponte tú, a mí me encanta Mi Castillo de Blanca Arena, Ujú. que de hecho tiene la misma progresión que Pantano Emocional. Eh, también me gusta las de Guaripolo, es mala, esta canción es mala. Y también, aunque no es de ellos, pero me emociona profundamente, hasta las lágrimas, diría yo, es la canción que hacen en El Quijote, que Sueño Imposible se llama, que es mucho mejor que la original. Oh, Como ok. que después de esta entrevista deberías ir inmediatamente a escuchar Sueño Sí, Imposible, de 31 minutos, que la canta Guaripolo, Tulio, no, ajá, Juanín, Tulio y Bodoque, la cantan los tres, ok, como con un piano, así, son solo ellos cantando como gritando que les duele acá, ¿cachai? Como, ajá, es para llorar. ok, ok, lo voy a buscar. Ahora siento que mi canción es tonta, pero a mí me gusta la de Somos títeres. Nada más, ¿no? Yeah. Soy un hombre de plástico, me merece respeto, no, hombre, sí, no, son geniales, ¿no? Sí, ok. Solo tengo la versión gratis de Zoom y faltan 3 minutos antes que nos corran. Pero ¿qué se aproxima rápidamente de Donato Soto? ¿Cómo, perdón? ¿Qué se aproxima? ¿Qué se aproxima? Mira, ya me puse como a grabar cosas nuevas. Como que me gustó demasiado este P y dije, bueno, soy también un maldito genio, aún Ajá. más. Y me puse de inmediato a grabar y
Y eso en verdad no sé qué se aproxima, no sé, me gustaría como bueno, acá hay muchas bandas que están como viajando como a México con, como igual ese es de mis sueños, como viajar a México, como eventualmente, ojalá el próximo año o el subsiguiente. Sí, ok, igual. Quizás mire una sesión en vivo de Donato Soto 2026. Pero eso fue todo. Me encantó la entrevista. Muchas gracias de nuevo. No, muchas gracias a ti por el interés también. Sí, ¿qué iba a decir? Oh, que pases un lindo día y fin de semana. Y tú también, Sí, bye. cuídate mucho.